Bienvenidos a una emisión más de Mundo Disruptivo. En esta ocasión nos encontramos con Dani Ortiz. Dani, bienvenido. Un placer, Frank. Bienvenido. Gracias por darnos tu tiempo. Él es ingeniero, trader, experto en la filosofía del mundo del blockchain, de la economía. Y bueno, hoy vamos a tener una plática muy interesante. Mi Dani, ¿por dónde empezar? Pues tú dirás, estamos listos para hablar de todos estos temas tan interesantes. Esta temporada le hemos llamado mitos y realidades del mundo de la blockchain, del mundo de las criptos. Me gustaría empezar con la filosofía. ¿Por qué nació la blockchain? ¿Por qué nació? Bueno, primero hay que entender, me imagino ya lo hablaron, ¿no? Pero nunca hay que perder de vista que nace de un autor desconocido. Y creo que ese es un punto bien relevante porque el blockchain va a marcar una nueva era en cómo entendemos el mundo. Es como el nuevo Internet. Es una tecnología de donde se desprenden muchas innovaciones. Y hoy vamos a hablar de un tema financiero, pero el blockchain va a tener repercusión en temas no financieros también. Yo creo que va a cambiar los procesos electorales en el mundo, va a cambiar la forma en cómo se hacen los contratos para cualquier fin, va a cambiar la forma en cómo se tienen los títulos de propiedad, va a cambiar la forma en cómo se hacen los inventarios en una tienda y cualquier cosa que tenga que ver con los registros de los datos. Porque si lo aterrizamos a un concepto más puntual, el blockchain no es más que una manera distinta, más organizada, incorruptible, de hacer una base de datos descentralizada, donde el control de esos datos nadie los puede manipular a su gusto o a su criterio, y es los participantes quienes por consenso validan que esa base de datos sea correcta y que se puedan seguir haciendo nuevos registros sin que los anteriores sean manipulados. Entonces las aplicaciones son inmensas y eso va a cambiar la forma en cómo el mundo funciona, porque va a eliminar muchos procesos burocráticos y va a hacer que todo sea más transparente, más limpio, más sano, que sea descentralizado y que nadie tenga control sobre procesos, sino sean los mismos participantes. Creo que blockchain es una especie de democracia tecnológica. La aplicación de esto a las finanzas es lo que nos da el concepto de las criptomonedas, ¿no? Que nos vamos a enfocar en ello, pero yo creo que como filosofía lo que el blockchain trae, si lo podemos resumir en una palabra, es descentralización y democracia. La gente, hemos entrevistado también a gente economista, abogados que son de una corriente muy tradicional, como lo vivieron sus abuelos, como lo vivieron sus papás y como naturalmente lo entienden desde esa perspectiva. ¿Por qué es tan peligroso que el criterio de unos pocos, financieramente hablando, tengan el control, pues como ahora, de imprimir más dinero o de subir las tasas de interés? ¿Cómo lo viene a resolver de una manera práctica esto? Bueno, yo creo que el sistema monetario en el que hoy vivimos está descompuesto hace 50 años, ¿no? Si nos volvemos a los fundamentos, cuando surgen los bancos centrales en cada país, la primicia original era que de los valores en metales, que ha sido históricamente el valor que conserva, el instrumento que conserva más valor, llámese el oro o la plata, originalmente el dinero era una representación de un pagaré, de un valor resguardado en metal. Y así fue por muchos años en la era moderna. Hasta 1972 el gobierno de Estados Unidos rompe esa relación y rompe ese patrón de oro, el presidente Nixon. A partir de ese momento Estados Unidos comienza a imprimir más dinero del que tenía capacidad de imprimir en función de sus reservas de oro. En ese momento cambia la historia de la economía, porque era una decisión temporal. De hecho, está grabado el discurso, lo puedes ver en YouTube. Dice, vamos a suspender de manera temporal la convertibilidad directa del oro al dólar, porque por muchos años una onza de oro valía $35 y tú podías ir a cambiar una onza de oro por $35, precio estándar por décadas casi. Cuando se rompe esto, la Fed, que ni es reserva, ni es federal, pero que es el mecanismo que emite el dinero en Estados Unidos, empieza a imprimir dinero a sus propios criterios, siempre con la excusa de incentivar la economía inyectando liquidez, fomentando el desarrollo económico, pero el tema es que ellos deciden bajo sus criterios, una mesa directiva, cuándo se imprime más dinero. Entonces, como cualquier otra mercancía en el mercado, cuando una mercancía tiene exceso de oferta, el precio tiene que disminuir, ¿no? Ve al mercado de verduras y cuando hay mucho aguacate el precio baja. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay mucho dinero en circulación? Eso genera inflación, que es la repercusión. Si el país más poderoso del mundo toma esa política, pues no demoraron muchos años para que todos los demás hicieran lo mismo.
Entonces tuve la gráfica de inflación de cualquier país del mundo y vas a darte cuenta como a finales de la década de los 70 y se empieza a acentuar en los 80 y ya no digamos en los 90 y hoy la inflación se empieza a despegar. Siempre ha existido porque es natural en los mercados el incremento de los precios, pero a raíz de esta decisión se descompone por completo. Entonces creo yo que el tema del blockchain aplicado en las criptomonedas viene a restablecer un orden que se perdió. Entonces, hoy es muy conveniente porque los bancos centrales emiten dinero a su propio criterio, nadie les regula como tal, porque de hecho en la mayoría de los países occidentales los bancos centrales son organismos autónomos del mismo poder ejecutivo, ¿no? Tienen su propio gobernador y demás. Entonces, y su propio juez. Sus propias reglas, ¿no? O sea, no, hasta la fecha, y ellos deciden cuándo se imprime más, se supone que hay gente súper experta en eso. Pero si los tuviéramos que evaluar, pues estarían todos reprobados en todos los países, porque se supone que ellos lo que tendrán que hacer es controlar la inflación. Y desde que existe este criterio de poder imprimir dinero de manera con libre albedrío, digamos, en sus decisiones de sus mesas directivas, pues vean las gráficas, los números siempre dicen la verdad. Entonces, hace 50 años que se descompusieron las políticas monetarias. Entonces, el dinero fiat que hoy existe, llámese dólar, euro, libra, peso, mexicano, chileno, argentino, el que sea, son prácticamente las mismas, están calcadas. Y en todas las economías, ahora lo estamos viendo por primera vez en la historia moderna en Estados Unidos, inflaciones ya de 8, 9%. Nunca había sucedido, pero ahora está pasando. Y quizá pueda llegar a doble dígito en algún momento, pero era algo que era inevitable. La política monetaria nos sirve hace 50 años y hoy estamos empezando a vivir las repercusiones. Cada vez que hay un crack económico en Estados Unidos, como el .com, en el 90 y tantos, después cuando llega el crack inmobiliario del 2008, después la pandemia que recién vivimos, la Fed lo resuelve imprimiendo más dinero. Pero eso es tapar un hueco con un parche temporal que solamente hace que el hueco se vaya haciendo más grande. Eso tiene que reventar eventualmente. Es un tema muy interesante. Al final, el comportamiento humano de unas personas que manejan el mundo, cómo se van a poner en los pies o en la cabeza de gente de pie. Toman decisiones desde su perspectiva y pues el dinero no llega a la base de la pirámide. Que también es bien difícil, ¿no? Porque, o sea, no es que lo estén haciendo mal, es que es complejo. Porque cuando me imagino, ¿no? Yo nunca he estado en una mesa directiva de un banco central, pero tienen que tomar decisiones macroeconómicas y entonces es muy complicado pensar en el individuo de a pie. Entonces, quizá por cuidar criterios macro nos olvidamos del micro, pero la repercusión siempre pasa en el micro. Y eso se traduce en un menor bienestar financiero para el individuo común y corriente, que eso va mermando en el tejido social y eso va descomponiendo el bienestar general del entorno, ¿no? Entonces yo creo que el tema cripto lo que viene a hacer es, no es que sea mejor, pero creo que es más sano, porque entonces quita el control de las decisiones de un grupo de personas que no vamos a poner en juicio si tienen buena o mala intención o mucha o poca capacidad, pero quita el control de 5, 6, 10 personas o no sé cuántas en las que decidan acerca de una política monetaria de un Estado y de una moneda fiduciaria, le quita el control a ellos y le pone el control a los participantes. Entonces en ese momento se vuelve un tema mucho más justo, por decirlo de alguna manera, y es el mercado mismo, por oferta y demanda, lo que determina si X o Y moneda tiene valor o no y cuánto vale. Súper interesante. Regresando a la ideología, por ahí escuché a un experto decir: todas las altcoins son confiscables porque al final tienen una parte centralizada, excepto Bitcoin, no la coin, sino el sistema, la red Bitcoin. Bueno, yo soy pro cripto, ¿no? Me gusta mucho el mundo cripto por la filosofía de la que hablamos antes, por todo lo que ofrece. Pero también creo que al ser un código abierto, pues hoy hay miles de criptomonedas y al rato podemos hacer la Francoin si quieres. Yo te contacto con un desarrollador de blockchain. Que el código sea abierto ha dado espacio a que se hagan un montón de proyectos, ¿no? Y entonces en ese volumen de proyectos se va perdiendo la calidad. Entonces yo soy pro cripto al 1000%, pero para mí hay una diferencia fundamental entre Bitcoin y el resto. Y creo que el mayor atributo de Bitcoin, que se apega más a la esencia del blockchain, es el tema de la descentralización. No tiene dueño, no tiene cara, nadie le impone políticas, nadie toma decisiones sobre su diseño original. Entonces, por mucho, para mí es el proyecto cripto más valioso y el más apegado a los fundamentos. No quiero descalificar a los demás. Ha habido otros que han, digamos, consolidado en el mercado, principalmente Ethereum, porque resuelve una necesidad como es la de los contratos inteligentes. Por ahí está Solana, Cardano, Polygon, Ripple, Litecoin. Quizás podemos hablar de una decena
de proyectos que se han consolidado, que tienen, sí, que son respetados, que tienen buena aceptación del mercado, que tienen una capitalización alta, que ya tienen varios años funcionando y que han tenido buen respaldo tecnológico. Pero estamos hablando de 10, no sé, si tú vas al CoinMarket, la última vez que lo vi creo que había 18,000 criptos, ¿no? O tokens. Entonces estamos hablando de 10 de 18,000. Entonces también de pronto la gente abusa, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy selectivo y no confundir. Para mí está Bitcoin, está el resto de las altcoins fuertes, que es un grupo de menos de 10, y después está todas las demás que coloquialmente se les llama shitcoins, ¿no? Y van a seguir apareciendo. Entonces creo que el fundamento, la única que se apega al fundamento 100% es Bitcoin, y por ende creo que es la única que tiene la capacidad de sí restablecer un nuevo orden. Y hablando de fundamentos, para la gente que tal vez nos está viendo y es nueva en el mundo de la blockchain, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Por qué se juntó un grupo de personas, o Satoshi Nakamoto, un genio solitario, a hacer esto? ¿Cuáles son esos fundamentos? Primero, nunca vamos a saber si son 1, son 10, la mamá de Luis Miguel o quién sabe quién sea, ¿no? pero quien lo haya hecho, me parece que sí estaba pensando en un bienestar colectivo, porque no quiso tener crédito y regaló al mundo una tecnología que, nos guste o no, ya lo cambió. Si no, no estaría sucediendo esta charla en tantos sitios, ¿no? Es un negocio trillonario, aunque no se compare. Es un mercado gigantesco que a nivel de adopción sigue siendo pequeño. O sea, hoy los volúmenes de dinero que mueves son muy grandes y quizá la palabra, si tú sales a hablar de la palabra suena en la calle. Nadie entiende qué es, pero por lo menos la palabra ya suena en la calle, ¿no? Entonces, de que cambió el mundo, lo cambió. Y estamos en la fase temprana de adopción. Aunque tiene el mundo cripto cerca de 12 años, sigue siendo una fase de adopción muy temprana, ¿no? Entonces va a revolucionarlo, o ya lo está haciendo. ¿Cuáles son estos fundamentos? Yo creo que el primero y más importante es la descentralización, ¿no? El que un registro de datos en general se vuelva incorruptible lo hace muy potente. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de una contienda electoral. Por más que se cuenten los votos en una casilla, al final los computa un organismo centralizado, ¿no? De hecho, usan esa palabra, se van a computar los votos. Y entonces una máquina centralizada, un equipo centralizado, hace la suma y arroja un resultado. ¿Y cómo sabemos que es real? O sea, por más que puedes poner un algoritmo que se coma cada 100 votos un voto. O que alguien por dedazo diga, quítale, a veces son muy cerradas las contiendas, ¿no? Quítale 2 puntos a este, pónselos al otro y ya ganó. ¿Y cómo sabemos si es real o no lo que vemos en la tele o en el periódico? Porque está centralizado el control de la data. Pero si esa data la abrimos y todos los participantes tienen una copia idéntica del registro y no se puede seguir registrando en tiempo real, una copia idéntica, todos, y no se puede hacer un registro nuevo si todos los participantes conectados no validan los anteriores. En ese momento nadie está por encima del colectivo, ¿no? Entonces creo que esa principal virtud es el fundamento número 1, descentralización. Entonces, quitaría la corrupción. Quitaría la corrupción de por medio, ¿no? Segundo fundamento importante, la escasez. Hace unos minutos hablamos que se descompuso la política monetaria. Por principio se descompuso porque la emisión no tiene control, es infinita. ¿Okay? En el tema del Bitcoin específicamente hay una emisión controlada, finita. Por diseño va a haber 21 millones de Bitcoins y no va a haber más. No se puede crear más, no hay manera, no existe. Quedan muy pocos por minar, ¿no? Quedan muy pocos, van un poco más de 19 millones que ya se minaron y 1 millón y algo que falta por minarse, pero digo, no quiero ser muy profundo en lo técnico, pero conforme más avance el tiempo, es más complejo minar los que faltan. Entonces se estima que faltan más de 60 años para terminar de minar, ¿no? Porque esos últimos cada vez son más complejos, ¿ok? Entonces la escasez creo que es el segundo principio fundamental importante, porque un activo que tiende a ser escaso, tiende a ser valioso. Claro, siempre cuando tenga demanda, ¿no? De hecho, genera un fenómeno al revés, porque si lo tasamos en dólares, este activo cada vez vale más. Sí es cierto que hoy estamos viviendo un mercado bajista, pero la gente suele enfocarse o ver un gráfico en el corto plazo. Pero si tú haces zoom out a un gráfico de Bitcoin, este último año bajista es solamente una corrección del gráfico histórico de los últimos 12 años. Entonces, si tú ves el zoom out de histórico, no hay un activo más alcista que este en la historia. Y los que conocemos un poquito de esto sabemos que cada X tiempo hace una corrección fuerte. Entonces, inevitablemente va a alcanzar un máximo y va a volver a corregir 50 o 60% abajo para después ir por un nuevo máximo, y eso no lo va a dejar de hacer, quizá. Digo, nadie lo puede predecir, pero así se ha comportado antes, ¿no? Entonces, segundo principio, escasez.
Tercer principio más importante me parece que es la practicidad de cómo usarlo, porque vivimos en un mundo 100% digitalizado. Hay una tendencia que el dinero fiat físico deje de existir. Bueno, deja tú el dinero, las tarjetas, ¿no? Yo creo que eventualmente ni siquiera habrá tarjetas de plástico, primero porque el plástico contamina, después porque la tarjeta se pierde, te la pueden clonar y un montón de inconvenientes, ¿no? Entonces, el que sea 100% digital lo hace mucho más familiar para las generaciones futuras, ¿no? O los que hoy son ya muy jóvenes. Entonces, estos fundamentos lo hacen una tecnología que ya no tiene reversa. O sea, si lo comparamos contra Internet, a Internet hoy Bitcoin tiene el mismo número de usuarios que Internet, le tomó 20 años llegar. A Bitcoin le tomó 8 años llegar al mismo número de usuarios que Internet le tomó llegar 20. Entonces, y tiene un efecto mucho más trascendente porque es económico, ¿no? Digo, no quiero profundizar mucho más en ello, pero si estudias los fundamentos de Bitcoin, entiendes por qué puede ser quizá el único medio de conservación de valor. Cuarto atributo, la custodia propia. Porque si tú tienes cualquier otro activo, quizá a excepción de oro, pues tú tienes un inmueble que es el paradigma de que es muy seguro, pues ¿qué pasa si tiembla y se cae? Si hay un socavón y se va al hoyo. O si el gobierno de pronto se vuelve muy radical y te lo incauta, ¿no? Todas las confiscaciones. O te divorcias. O te divorcias y te lo quita tu mujer, ¿no? Hablar de instrumentos financieros siempre están en custodia de un tercero. Llámese un banco, una casa de bolsa, una aseguradora, cualquier tipo de entidad que tienen relativa protección de un ente de gobierno. Por ejemplo, hablando de México, si yo tengo un instrumento financiero, existe el IPAP, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que me protege hasta 400,000 UDIs, que son 2,5 millones de pesos, $125,000. Pero si yo tengo más allá de arriba de eso y el banco quiebra o la aseguradora quiebra, porque puede pasar, no hay poder humano que me proteja. Entonces, el cuarto atributo del Bitcoin es tener la custodia propia de los fondos y que absolutamente nadie te los pueda quitar y no se los tengas que dar a un tercero. Creo que, y podríamos ir sacando 5, 6, 7, 8, 10 atributos más, pero creo que estos son los principales. Dani, para irnos al siguiente tema, donde también eres experto, ¿por qué los economistas tradicionales difieren con que es no puede ser, me dijeron en una entrevista, no puede ser una reserva de valor algo tan volátil? Y mi respuesta en mi cabeza es, no me voy a meter con un máster económico, pero fue, pues no pierdes mientras no lo cambies, esperas a que vuelva a subir. Pero ahí, ¿qué le contestarías tú? Pues creo que le diste al punto, es que sigue pensando en fiat. ¿Por qué es volátil un Bitcoin? Es volátil si lo comparas con un dólar, pero un Bitcoin siempre es un Bitcoin, no es volátil. Uno siempre es uno. Es volátil si lo comparas contra el dinero que está descompuesto. Entonces, lo que está haciendo volátil no es el Bitcoin, es el dólar. Si no, voltéenlo a ver en las décadas, cómo pierde su valor adquisitivo. Entonces, creo que el cambio de paradigma, por ejemplo, yo soy Bitcoiner hace 7 años. Al principio, muy al principio, yo tenía ese mal hábito de seguir viendo su precio, porque seguía pensando en dinero. Imagínate que tú tienes dinero fiat, lo evolucionas a cripto, pero tienes la intención de regresarlo a ser dinero. Es como involucionarlo, como ¿pa' qué, cabrón? Pero es una tendencia natural, todos pasamos por ahí, viendo la aplicación a ver si subía, si bajaba, pensando que si lo ves, esa cosa va a subir, pero no. Conforme te educas más y entiendes los fundamentos de los que hablamos antes, dejas de pensar en dinero. Entonces, creo que la gente que entendimos ya el juego, dejamos de pensar en dinero y empezamos a pensar en Bitcoin. No se trata de cuántos valen, sino de cuántos tienes. Entonces, cuando el precio está a la baja como ahora, es una maravilla porque puedes empezar a acumular más unidades. Entonces, quien no entiende de qué se trata, sigue viendo X cantidad de Bitcoins y sigue viendo su precio en dólares. Es porque no ha entendido el juego. Lo que tendría que fijarse es cuántos Bitcoins tiene. Bueno, hoy tener la certeza que viene la gráfica de regreso. Esa certeza solo viene de la educación, ¿no? Porque cuando te educas más al respecto, ya no importa cuánto cueste el dólar, porque eventualmente no vas a tener la necesidad de regresar allá. No sé si me doy a entender. Eventualmente lo vas a usar directamente para pagar. Y eso puede suceder en menos de 10 años. Porque la tecnología, o sea, hace 10 años no teníamos los smartphones que hoy tenemos. O sea, el mundo cambió por completo. ¿Cómo crees que van a ser los siguientes 10? Entonces, creo que el primer pensamiento es dejar de compararlo contra el dinero. Es otra cosa. No se le debe de evaluar. Creo que es como un poco absurdo
evaluarlo contra dinero. Uno tendría que comprar cripto para quedarse ahí. No sé si me doy a entender. Ahora, entiendo que si hoy vas a la calle a comprar comida, un servicio, un producto, lo que sea, en la gran mayoría de los lugares no te lo aceptan como forma de pago. Eso es evidente. Hoy tenemos que seguir jugando el juego del dinero, aunque no nos guste. Por ejemplo, Robert Kiyosaki, vamos a hacer una analogía muy específica. Él es alguien que también odia el dólar. Lleva 30 años con sus libros hablando de que el dólar no sirve. Compartimos ese criterio, ¿no? Nada más que él, en vez de invertir en Bitcoin, invierte en bienes raíces. Pero él no quiere dinero. Él quiere activos que le produzcan flujo de efectivo. No le interesa ganar dinero porque el dinero está descompuesto y el dólar no sirve para nada. Y el resto de las monedas tampoco. Entonces él tiene su foco en acumular casas, bueno, departamentos. Tiene más de 10,000 apartamentos. ¿Ok? Entonces él está concentrado en el activo. No le interesa cuánto valen las casas, le interesa cuántas casas tiene. ¿Sí me doy a entender? Pero entiende que si hoy quiere comprar comida, ir de vacaciones, necesita dinero. Entonces el activo le produce flujo con el cual hoy paga sus gastos. Si hacemos una analogía con eso, en vez de concentrarme en acumular casas, me concentro en acumular bitcoins. Y claro, quizás los voy liquidando de manera paulatina con el paso del tiempo o voy a encontrar un instrumento donde colocarlos y me genere renta para tener dinero con el cual vivir. Pero mi foco no está en que me produzcan dinero, sino en seguir acumulando el activo. No sé si me doy a entender con el ejemplo. Totalmente. Entonces, la gente que es muy tradicional sigue pensando que el dinero es valioso. Entonces, desde ahí tenemos un problema conceptual enorme. Es una aclaración muy importante, fíjate. La unidad más pequeña del dinero fiduciario es el centavo. Es decir, si lo vemos matemáticamente, 0.01. La unidad más pequeña en el Bitcoin es un Satoshi, que ese es su nombre, pero es 0.000000001. O sea, un punto, 7 ceros y un 1. Esa es su fracción más pequeña. Eso sí, porque hay mucha gente que piensa que como un Bitcoin cuesta $20,000 ahora, o 70,000 en su máximo, solo puede comprar uno. No, un Satoshi hoy vale menos de un centavo de un dólar. O sea, tú puedes comprarte $10 de Bitcoin y puedes empezar a acumular desde tu capacidad económica actual. De hecho, eso es lo que lo hace absolutamente escalable. Porque si bien va a haber 21 millones de Bitcoins, cada uno se parte en 100 millones de partes. Si tú multiplicas 21 millones por 100 millones, ya no sé ni cuántos ceros son. Pero ese número de unidades es más grande que la emisión de todo el dinero que hoy existe. O sea, tiene una capacidad instalada para que valga lo que tenga que valer. Ahora, ¿quién dice que un Satoshi tiene que llegar a valer $1? Un Satoshi podrá valer $100, por poner un ejemplo, ¿no? Okay. Y un proyecto de un altcoin podría tener una unidad más pequeña que un Satoshi, si llegara a hacer falta. Pero para que eso haga falta, tendremos que pasar muchísimo, no lo vamos a ver, ¿no? Para que un Satoshi llegue a ese valor, significaría que un solo Bitcoin estará valiendo billions, un solo Bitcoin. No lo vamos a ver, ¿no? O sea, la capacidad instalada que tiene da para que como forma de pago sea casi que infinita, ¿no? Por su divisibilidad. Y antes de atorarnos en este tema de la filosofía que me encanta, que la gente entienda el por qué, quisiera agarrar el siguiente área de expertise que tienes, que eres tú como trader, como financiero, y todas estas nuevas fintechs, todas estas nuevas tecnologías financieras que hoy en día involucran a toda la gente de pie. Me contabas que antiguamente, pues, para entrar en un fondo importante que diera rendimientos mucho más aptos que el banco, pues tenías que ser una persona de ese 6% o de ese 2% del mundo. Háblame del fintech. Bueno, fintech es un acrónimo de Financial Technology o tecnología financiera. Entonces, con la adopción masiva del Internet cambió muchas industrias. Entonces, la industria financiera no iba a ser la excepción. Entonces, a nivel masivo, pues ya todo el mundo usa una aplicación bancaria, ¿no? Ya no hay sucursales, hay bancos que existen sin sucursales y usamos tarjetas, transferencias, etcétera, ¿no? Pero en la parte de la producción de actividades financieras también ha habido una evolución. Los mercados ya no son como antes, ¿no? Esta imagen del lobo de Wall Street, ¿no? De un mercado de valores donde había operadores hablando por teléfono, comprando y vendiendo, se quedó en Hollywood. Eso ya no existe. Todos los mercados formales o no están digitalizados. O sea, hoy las bolsas son digitales, todos los participantes del mercado son digitales, todo es remoto, todo está de manera digital, ¿no? Con este tema, con la evolución de la tecnología del Internet, la data cada vez se actualiza más rápido. Entonces, hace 20 años, pues tú podías ver
la variación del precio. Imagínate que te paras afuera de la Bolsa Mexicana de Valores o en Times Square y has visto cómo pasa el cintillo de los precios. Y dice, bueno, la acción de, no sé, de Aeroméxico vale 20 pesos. Y al rato, y salen varias, ¿no? Y al ratito vuelve a salir Aeroméxico 2 minutos después y ahora vale 20 pesos con 10 centavos. Pero ¿qué pasó entre esos 2 minutos? O sea, antes, imagínate cuando se hacían las compras por teléfono. Puede pasar 10 minutos o más. Entonces, alguien tenía que registrar esas compras y ventas, porque las bolsas de valores datan de hace más de 200 años, ¿no? Pero no vamos muy atrás, hace 30 años, quizá de los 90 para atrás, pues todas las compras, todas las órdenes se hacían por teléfono, se registraban con unos sistemas rearcaicos de computadora y el precio se tardaba en asimilar esas operaciones de compra y venta y claro que se iba ajustando. Pero era tan lento que los precios de las acciones se imprimían en un periódico, en el Wall Street Journal, y la gente veía ahí veía cómo amaneció Coca-Cola. Imagínate en un periódico, pero ¿qué tan frecuentes las órdenes de compra y venta? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué tan rápido cambia el precio? Todo el tiempo. El precio está vivo, es como un electrocardiograma. Entonces, conforme ha ido avanzando la tecnología, la variación del precio es cada vez más dinámica, ¿no? Entonces, y el seguimiento de igual manera. Dinámico claro. Siempre fue. Ahora la revisión es la que lo alcanzó. Es correcto. ¿No? Hace unos 10, 15 años había softwares para poder ver, si tú le preguntas a alguien que quizá hoy está retirado, pero todavía trabajó en casas de bolsa en la década anterior, del 2000 al 2010, quizá te podría decir que tiene un software donde podía ver la actualización de precio, no sé, cada 2, 3 segundos, ¿no? Que le daba F5 a su computadora y se le cambiaban los precios cada 3, 4 segundos, que eso es muy dinámico comparado con el periódico que salía cada mañana, ¿no? Pero en los últimos 5, 6 años, con el internet de banda ancha, con la fibra óptica, con las tecnologías satelitales de hoy, o sea, con la velocidad de conexión de la que ya disponemos, el precio ya no solo se actualiza cada segundo, se actualiza cada milisegundo, dependiendo del mercado, ¿no? Y dependiendo el volumen de órdenes de venta y compra que tenga. Entonces, la actualización del precio es más rápida de lo que un ojo puede ver. Entonces, cuando hablamos de ganar dinero en los mercados financieros, la premisa es la misma que en cualquier mercado, que en el mercado de verduras. Compro un precio, vendo a otro precio, ¿cierto? Compro el jitomate a 10, lo vendo a 12, lo que hace cualquier comerciante. Comerciar con instrumentos financieros es lo mismo que comerciar con verduras. Compro un precio, vendo a otro precio y tengo una utilidad, ¿ok? Lo que sucede es que ahora las variaciones de precio son súper dinámicas. En menos de un segundo podemos ver una variación de precio, ¿ok? Entonces, si esas variaciones de precio yo las puedo detectar y tengo la tecnología para poder ejecutarlas tan rápido como suceden, pues primero suceden 2 cosas. Puedo ganar micro ganancias por transacción y puedo hacer N cantidad de transacciones en una mañana. Si tú pones a un humano a operar, por un tema mecánico de que tiene ojos y tiene mano, no puede hacer tantas transacciones, tiene que hacer un análisis antes de. Las instituciones financieras tradicionales, pues seamos honestos, hoy son dirigidas por gente de más de 60 años, 50 años quizá. O sea, si tú ves quién es el CEO de cada fondo grande, es gente que ya tiene una trayectoria, ¿no? Que ya tiene 800 Masters, 4, ya es Power Ranger Turbo en ese sector. Pero se educó en otro mundo. A lo mejor, y no estoy hablando de temas financieros, tecnológicos. Entonces, también tienen otras restricciones. Tienen una restricción regulatoria. Porque cuando captan fondos del público general, que el público no esté educado, que el público tiene una adversión al riesgo máxima, pues las reglas están hechas para que el público no educado se sienta cómodo. Entonces, aunque la institución financiera quiera ser más disruptiva, las regulaciones no lo permiten. Por ejemplo, en México, todas las Afores tienen la obligación de que el 60% de los activos que comercian tienen que ser instrumentos de deuda pública del Banco de México. Entonces, aunque tú pongas a un muchacho de 30 años a cargo de una Afore y él se quiera poner creativo con la mesa de traders a tradear, por regulación no se puede salir porque el 60% de su capital lo tiene que poner en deuda pública. Aburridísimo. O sea, el mismo sistema les quita la creatividad, por decirlo de alguna manera. Aunque el chico tenga ganas de hacer más cosas, no lo dejan por temas regulatorios e institucionales. Entonces, primero, viven en un paradigma de otra época. Segundo, regulatoriamente, al aceptar dinero público, están restringidos por todos lados. Y cuarto, ¿qué
¿Qué pasa también? Seamos honestos. Si el público masivo se siente a gusto con lo que le pagas, ¿para qué pagarle más? Cuando el objetivo de cualquier negocio, el que sea, es maximizar utilidades. Entonces, si yo soy una entidad financiera y tú crees que los dueños de las entidades financieras no convergen como gremio y son amigos uno de otro, el dueño de un banco con el del otro banco, están en el mismo negocio, ¿no? Entonces, si el público está a gusto con 5% al año, ¿para qué le damos más? Y no está mal, ¿no? Si nuestro negocio es que nuestra empresa sea lo más redituable posible. Entonces, si nos apegamos a las reglas que pone el ente de gobierno, que el ente de gobierno es el que menos entiende de mercados, porque si entendiera no sería gobierno, sería empresario. Entonces, el ente gubernamental es el que menos entiende. El empresario lo que quiere es maximizar sus ganancias, como en cualquier negocio. El banquero y el restaurantero lo que quieren es ganar más plata, y es legítimo ese deseo. Entonces, si el mercado está a gusto, cumplo las reglas, ¿para qué les pago más? ¿Para qué me meto en más líos? Ahora, eso no significa que ellos internamente, con el capital que disponen, no tengan áreas internas de desarrollo. Hay muchos bancos grandes. Yo he conocido traders que trabajan para instituciones financieras que tienen áreas de investigación, como si fuera una farmacéutica, ¿no? Pero dentro de una institución financiera, tienen áreas de investigación donde hacen actividades financieras más complejas, pero con fondos que ya son fondos de la compañía, por decirlo de alguna manera, y ganando cantidades interesantes, pero para la misma compañía. Pero esos servicios no los pueden ofrecer al retail. Primero, porque regulatoriamente no se puede. Oye, ¿y por qué no se puede regulatoriamente? Algo muy sencillo. ¿Quién hace las reglas? El gobierno. Y el gobierno tiene una entidad en cada país que se llama Banco Central. ¿Y de qué viven los gobiernos? Aparte de los impuestos. O sea, ¿cómo se financian? Aparte de los impuestos. O sea, ellos tienen sus propios negocios. Con la deuda. Claro. ¿No? Emiten sus propios instrumentos de deuda. Acá en México se llaman CETES, sudibonos y lo que sea, pero todos los países tienen un banco central que emite deuda. Y si el instrumento de deuda pública, que es el más seguro, da usemos el sentido común. Si el instrumento de deuda pública da 5 o 6% al año y es del gobierno y necesita colocarlo para tener liquidez, ¿tú crees que le va a poner una estrellita en la frente al que dé 15% al mes? Y le va a decir, sí, yo te doy la bendición de que todo lo que haces está bien. Porque si este le da la bendición al que ofrece un producto más lucrativo, ¿quién le va a comprar su jodido sete? Es autogol, hasta por sentido común, ¿no? Entonces, ellos son un participante más del mercado y grande, porque además, como ellos hacen las reglas, como el ejemplo que ponía antes de la Afore, claro, yo emito deuda pública, yo obligo a todas las Afores que el 60% de sus fondos solo pueden comerciar instrumentos de deuda pública que yo mismo emito. ¿No? Porque yo hago las reglas, pues quiero que me compren mi propio producto, ¿no? Entonces, toda esta tecnología financiera es muy disruptiva, le compite al gobierno mismo, le compite al sector financiero tradicional, pero el sector financiero tradicional, hay empresas, hay bancos que están empezando a explorar ese tema. Quizá no lo puedan llegar a ofrecer al público por un tema regulatorio, ¿no? Porque también debe haber banqueros con la intención de dar mejores servicios a sus usuarios. ¿No? Debe haber banqueros buenos, no todos son malos. Debe haber banqueros abiertos, más jóvenes, más abiertos y con la intención de poder prestar mejores servicios, pero regulatoriamente no les dejan. Y no se quieren meter en líos si ya tienen un negocio tan lucrativo. Claro. Y de ahí a que hoy en día las entidades que tienen una parte centralizada para recibir dinero, a la hora de trabajar con cripto, tienen una reglamentación en un lugar totalmente diferente, con otras reglas, ¿no? Sí, bueno, hoy las únicas entidades reguladas en el mundo cripto son los exchanges, que son estas casas de intercambio, donde convergen ahí los participantes para cambiar cripto contra fiat o cripto contra cripto, ¿no? Como interactúan con el dinero fiduciario, pues necesitan apegarse a las jurisdicciones donde estén constituidas. No hay licencias para este tipo de entidades en los países del occidente o los países más grandes, ni las va a haber, por lo que explicamos antes. El mundo cripto atenta contra uno de sus productos, ¿no? Sin embargo, hay países chiquitos que no tienen monedas, que no tienen banco central, entonces no tienen intereses de política monetaria. Entonces, acá son bienvenidos, yo soy país, yo acá te doy una licencia para que operes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el exchange más grande del mundo, que es Binance, es chino, pues tiene su licencia en Malta. Oye, ¿por qué ahí no en China? Porque en China no existe la licencia. Bitso, que es la fintech más grande de América Latina, y la presumimos cuando conviene, ¿no? Porque sale en expansión y sale en mundo ejecutivo y patrocina la selección nacional de fútbol, que es el orgullo de todos. Sí, pero a nivel regulatorio su licencia está en Gibraltar.
¿Por qué? No porque no quieran tenerla acá, es que acá no existen las reglas al respecto, ¿no? Entonces, todas estas entidades tienen que constituirse donde la jurisdicción sea amigable, donde la regulación exista para empezar, donde un gobierno se haya dado a la tarea de escribir reglas al respecto. Ahora, si entendemos lo que hablamos antes, pues un gobierno no se va a dar a la tarea de hacer eso si atenta contra sus propios intereses. Aunque sea bueno para el usuario, aunque democratice las opciones financieras del usuario, aunque fomente la inclusión financiera del usuario, aunque mejore el bienestar financiero general del usuario, aceptar este tipo de entidades es... Les rompe su poder. Sí, les quita... Imagínate que los gobiernos dijeran, no, pásenle, bienvenidos todos. Pues entonces, ¿estás de acuerdo que es más eficiente mover cripto que hacer transferencias bancarias, no? Totalmente. El dinero cada vez se devalúa más, las criptos cada vez se aprecian más. Los bancos tienen horarios, el cripto funciona 24/7. El banco te pone límites burocráticos de niveles, montos, bla, bla, bla. La cripto es descentralizada. En el banco tiene la custodia él y puede quebrar y lo que sea, y el IPAP te protege hasta X alcance. En la cripto tú tienes la custodia total. O sea, si los ponemos en una balanza, como método de pago o como conservación de valor, este es más redituable. Entonces, si el gobierno abriera la puerta así, pues el usuario, como en cualquier producto del mercado, el usuario va a consumir lo que más le convenga, ¿no? Entonces, si ponemos una balanza justa de valor, pues este me ofrece más valor. Entonces, ¿por qué voy a usar el dinero que tú imprimes? Entonces, abrirle la puerta es meter ese autogol. Los gobiernos mandan porque emiten el dinero. Y si lo único que les da poder pierde importancia, pues se quedan sin la relevancia que tienen. Entonces hay que entender un poquito para saber por qué no les gusta. Me gustaría pasar al siguiente tema, ya que tocaste esto, que es el trading. Nos hemos encontrado con gente, si el banco, que es una entidad regulada, segura, en donde nuestros abuelos crecieron y nos da el 6%, ¿cómo es posible que ahora que tantas entidades financieras que se ven en las redes, que ahora ya está muy de moda, ven, invierte conmigo y yo te voy a dar un 6, un 8, un 10? Incluso hay otras que ofrecen mucho más, sí, que ya me resuena. Pero explícame, ¿por qué estos nuevos modelos, de una manera un poquito más técnica, sí son sustentables al ofrecerte un 8, un 10% mensual? Primero, es muy raro cómo piensa la gente, ¿no? Porque se sienten cómodos con que el banco les pague 7% al año, pero no les molesta que les cobre 50% de CAT en su tarjeta. O sea, dicen, no existe que un negocio financiero dé más del 8% al año y a ti te cobran 50% en tu tarjeta de crédito al año. Es como, o sea, el chiste se cuenta solo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. El paradigma dice que los instrumentos financieros no dan más de 10% al año, ¿no? Los que podemos catalogar como seguros. Entonces, a la gente le gusta la seguridad. Desde ahí hay un problema conceptual de inversión, desde la perspectiva del inversionista. Porque la gente que realmente es rica asume riesgos. La gente más rica del mundo es empresaria, hace negocios. Y un negocio no tiene garantía de que funcione. Si tú montas una compañía de lo que sea, la probabilidad dice que vas a fracasar, porque 9 de cada 10 quiebra. Entonces, desde ahí hay una premisa cultural importante. La gente quiere aspirar a rendimientos altísimos sin asumir riesgo. Eso no existe, Frank, para empezar, ¿no? Entonces, la pregunta no es qué tan seguro es, sino qué tan riesgoso es. Porque todos estos instrumentos que tú mencionas, ahorita vamos a desmenuzarlos para que vean que es posible que generen lo que generen, pero hay que partir de un entendimiento inicial. Son de riesgo, no son seguros. Pensar que son seguros sería ingenuo, sería ambiguo, o sea, no existe ni en este planeta ni en ningún lado, ¿ok? Es como un helicóptero. Un helicóptero es un vehículo mucho más rápido, más eficiente, más sexy, con más alcance que una bicicleta. Sí, pero hay un riesgo. Si te caes de la bicicleta, te raspas. ¿No? Si te caes del otro, te matas. Entonces, ¿quieres las virtudes que el vehículo ofrece? Tienes que sentirte cómodo con la posibilidad de que cada vez que despega se pueda caer. Oye, estadísticamente sucede 1 de cada 10,000. Sí, pero cada vez que despegue ese riesgo está presente. Si ese riesgo no te hace sentir cómodo, el consejo es no te subas a un helicóptero. Entonces, antes de hablar de estos tipos de instrumentos, creo que hay que partir de ahí. Porque si tú no te sientes cómodo con la posibilidad de que haya un porcentaje, porque depende del tipo de instrumento, si es más grande o más chico, ¿no? Pero de que exista la posibilidad de que el capital que pones en una inversión se pierda, entonces mejor no te acerques. Ahora, eso tiene un costo de oportunidad.
Si solamente quieres invertir en instrumentos tradicionales, apegados 100% al reglamento, que además eso es ambiguo, porque ya hablamos que te protege hasta cierto límite, arriba de eso ni siquiera te protege, ¿no? Pues entonces la verdad es que estás con mucho amor destinado a una vida financiera plana toda tu vida. Porque lo poco o mucho que ganes con mucho esfuerzo en el trabajo, negocio o actividad que tengas, si inviertes solo en este tipo de instrumentos lo vas a conservar, unos puntos arriba de la inflación, pero jamás vas a hacer riqueza. O sea, no hay manera, ni siquiera hay posibilidad. No vas a ser rico ni por equivocación. Hoy en día lo que la gente cree que es seguro te está matando a fuego lento. Sí, yo ni siquiera les llamo instrumentos de inversión. Yo no creo que comprar un seguro sea una inversión o comprar un CETES sea una inversión. Ahora, ojo, esto no significa que sean malos. Significa... Sirven para lo que sirven. Sirven para lo que sirven, son buenos. Yo de hecho le recomiendo a la gente que no es muy sofisticada financieramente que el 90%, el 80% de su capital lo tenga en este tipo de instrumentos. Ojalá hubiera una mayor aceptación de los seguros en América Latina, que no hay, es una cultura de protección. Ojalá invirtieran en CETES, que la gente dice, no, un CETES me da más y nadie tiene CETES. Ojalá los compraran, ojalá al menos hicieran algo por empezar a invertir, al menos en este tipo de instrumentos. No son malos, pero son para conservar lo que ya me he ganado con esfuerzo, porque voy a ir unos puntillos arriba de la inflación. Eso no me va a cambiar la vida. Entonces, ¿son necesarios? Sí, pero si te quedas toda la vida acá, repito, va a ser una vida financiera plana. Entonces, hay que tener, no se trata de radicalizar, no es América o Chivas, no es Morena ni todos los demás. Es un cachito. Ok, entiendo esa necesidad de sentirme seguro. Bueno, pon ahí el 80, el 90%. Pero edúcate un poquito y abre un poquito la cabeza para poner en otro tipo de instrumento o de actividad, como puede ser emprender, que es súper riesgoso, por cierto, algo de capital que tenga un potencial real de que te dé un cambio radical y real en tu economía. Oye, pero es que esto no es seguro. Por supuesto que no es, cabrón. O sea, ni un restaurante, no lo es. Ni una agencia, ni una distribuidora, ni ninguno. Ninguno. Pero si pega, te va a dar mucho más que el otro 90% de tu portafolio. Si funciona tu emprendimiento. Entonces, cuando tomas un producto fintech, oye, ¿es riesgoso? Por supuesto que sí. Gracias a Dios es riesgoso. Si no fuera riesgoso, sería de los de este lado y entonces no tendría potencial de ayudarme a hacer algo serio, ¿no? Repito, no es que sean malos, pero tendrán un potencial muy limitado. Entonces, acá hay que aprender a ser diligente, estudiar siempre y nunca dejar de estudiar para entender cómo tratar de asumir el menor riesgo posible. El menor riesgo posible, pero siempre va a estar presente. ¿Ok? Entonces, desde ahí creo que es el primer punto de partida. Ahora, si quieres, entramos en detalle de por qué si hay instrumentos fintech que te pueden generar más de 10% al mes o una tasa mensual más alta que suena rara comparado contra un instrumento tradicional. Pero antes de eso, tiene que haber un cambio de paradigma. O sea, existe, sí, pero es riesgoso. Si desde ahí no te sientes cómodo, mejor no te acerques. Pero entonces también acepta que tu vida va a ser plana toda tu existencia, financieramente hablando. Totalmente. Y pues regularmente es así, ¿quién gana más dinero? El que hace un trabajo que cualquiera con poca capacitación puede hacer, o un especialista de los que solo el 2, el 3, el 5% claro. de la población mundial sabe. Tal vez este es el mismo paradigma, ¿no? Es la ley de Pareto, está presente en todo en la naturaleza. Generalmente el 20%, hablando de un portafolio de inversión, el 20% del portafolio va a ser el 80% de los resultados. Y así es con gente, así es con las finanzas. Así es con todo, ¿no? Ahora, ¿estos instrumentos existen, son posibles? Sí, pero la actividad productiva detrás de una tasa tan alta no es una actividad de inversión, es una actividad de comercio. ¿Qué es inversión? Inversión es comprar un activo y dejarlo a que el tiempo le genere una revalorización. Es como quien compra una casa en $1,000,000 y la conserva 1, 2, 3, 4 años esperando a que llegue 1,200,000, 1,300,000 y la vende. Entonces espera a que el mercado le dé una revalorización. Históricamente, los instrumentos financieros de inversión funcionan igual. Cuando tú compras tu Afore, o un seguro total, o cualquier instrumento de ese tipo, o compras un fondo indexado, una casa de bolsa, suelen ser horizontes de 5, 10, 15, 20, 30 años. Se suelen medir las tasas de beneficio de manera anual, porque el mismo horizonte es de largo plazo. Pero entonces, ¿cómo funciona? Una institución, ¿no?,
compra X instrumentos y conserva esos instrumentos por largos periodos de tiempo. Es decir, compra deuda pública, compra acciones, compra índices, compra materias primas, lo que sea. Y lo conserva, como el que compra una casa y la conserva. Y la conserva por días, semanas, meses o años. Y claro, van rebalanceando poco a poco. Pero no es que compren todos los activos hoy para venderlos mañana. No, los compran para conservarlos, arman una canasta de activos y entonces sí, en un año, pues hay X nivel de plusvalía y eso le llaman rendimiento. Pero ni siquiera es un rendimiento, es una plusvalía en los activos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Volvamos al ejemplo de la casa para ver si la gente puede entenderlo así. Si yo compro una casa en $1,000,000 y me espero un año, ¿cuánto crees que valga? 20% más menos. 10%, que quizás es el estándar, ¿no? De revalorización sí, pensando anual. en un golazo. 10%. Entonces la compré, fíjate, y este ejemplo quizá puede hacer que la gente entienda. Si yo compro una casa en $1,000,000 y nomás la compro y no hago nada, y me espero un año, a lo mejor llega a 1,100,000, gané 10%. Pero ¿qué pasa? Pero no hice nada, invertí en una casa. Si yo tengo el mismo $1,000,000 y compro una casa, pero en cuanto la compro estoy buscando a quién se la venda, en 1,050,000, ganarme un poquito. Y estoy activamente haciendo algo para transaccionarla. Y entonces la compro e inmediatamente la coloco. Y ahora tengo 1,050,000. Y con ese 1,050,000, estoy hablando de números muy generales, rápidamente ya tengo en el portafolio otras propiedades. Y en cuanto me la pagan, yo estoy comprando la que sigue. Pero en cuanto tengo los documentos, ya la vieron 3, 4 personas y la estoy vendiendo. Y alcanzo a hacer, no sé, 2 transacciones por mes de compra-venta. Entonces en un año hice 24 transacciones. Si empecé con 1,000,000, ¿con cuánto puedo acabar un año después? Una cantidad bastante... ¿Sí se entiende el ejemplo? O sea, empiezo con 1,000,000 y vendo en 1,50. Y con eso compro otra casa y la vendo en 1,100. Y con eso compro otra y la vendo en 1,150. Y con eso la vendo y compro otra en 1,200. Ya deja de ser plusvalía y empieza a ser un business. Exactamente, porque ya no estoy invirtiendo en casas. Me estoy dedicando a comerciar casas. Y le estoy poniendo tiempo a eso. ¿Sí se ve la diferencia? Pero el activo es el mismo. Entonces, el inversionista en bienes raíces, pues ganó 10% en el año porque el mercado está flojito. Pero el que está en el negocio de comercializar bienes raíces, con el mismo millón pudo haber ganado 300%, empezar con 1,000,000 y acabar con 3 millones. Está en el mismo mercado, empezó con el mismo capital, pero al final del año uno tiene 100,000 de ganancia y otro tiene 300%. ¿Por qué? Por lo que hacen. Entonces, es lo que no entiende el financiero de la vieja escuela. Ustedes compran activos y se sientan a ver cuándo valen más. Y los revalorizan y ajustan el portafolio con una lentitud tremenda. Entiendo, son volúmenes más grandes, entiendo, si tú trabajas en una institución, la misma institución tiene normas y procesos, además tiene que ajustarse a las regulaciones del mercado, y además la expectativa del usuario es así de chiquita que para qué rompemos el status quo. Pero, ¿sí se entiende? Si lo pasamos al mercado financiero, que hay gente tan ambigua, que dice, oye, es que ¿cómo puedes ganar 10% al mes con acciones? Porque yo trabajé para un fondo de day trading donde solo nos especializamos en acciones de Nasdaq, de empresas de tecnología que en los últimos años eran las con más movimiento de precio, ¿no? Entonces, yo les decía, es que yo con acciones, en la empresa para la que trabajo, no yo, o sea, el capital era de ellos, el software es de ellos. En la empresa con la que trabajo, en acciones, podemos hacer 15-20% al mes. Con acciones. Oye, ¿con qué acciones? Con Apple, con Facebook, con Netflix, con Uber, con Amazon. No es posible. No es posible. Yo me compré un S&P 500 en tal asegurador o no sé dónde, donde están las mismas acciones y apenas creció 8% en todo el año. ¿Cómo tú puedes ganar 20% al mes? Sí, mi amor, pero tú lo compraste y te sentaste a ver cómo se movía el precio en un año. O la institución a la que le pagaste hizo eso. Pusiste dinero, juntó una canasta y ahí está guardándola a ver a qué hora sube, ¿no? Nosotros, todas las mañanas vamos al mercado y no nos interesa la acción, sino comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. Es el mismo ejemplo de la casa. Uno compra una casa y la deja ver cuándo sube y el otro apenas la tiene y ya está deshaciendo de ella para ir a la siguiente transacción, de la siguiente transacción y de la siguiente transacción. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora, entiendo, si es gente como de otra generación, a lo mejor ni siquiera saben que tecnológicamente hay la manera de poder hacer transacciones automáticas en menos de un segundo. Para empezar.
¿no? Porque puede ser financiero y puede ser que no sepas usar bien un iPhone. O sea, puede pasar, ¿no? Entonces, entender este proceso pues implica entender también un poquito de tecnología. A mí me gustó mucho el ejemplo que vi en una conferencia que decía, ¿sabes usar una computadora? Sí, no. ¿Realmente sabes cómo funciona una computadora? Sí, le tocas la barra espaciadora y no. Te sabes meter a nivel transistores, a nivel ingeniero, a nivel pastillas electrónicas, ya es otra cosa. Me imagino que este tema podría funcionar muy bien en cómo se exprime el limón de maneras diferentes, ¿no? Sí, esto se le llama trading de alta frecuencia o comercio de activos de alta frecuencia o de latencia, y es algo donde, por supuesto, un analista compila datos, parametriza un algoritmo, si le quieres llamar así. Hay quien le dice robot, bot, lo que sea, pero es una serie de instrucciones bajo ciertos parámetros que buscan ciertos criterios de comportamiento en el mercado y hacen transacciones. A mí, por ejemplo, me tocó hace casi 3 años todavía hacerlo yo como trader con un mouse y con una pantalla. No lo puedo hacer en menos de un segundo. Las transacciones que yo hacía en promedio eran de 2-3 minutos. Pero ese tipo de transacciones no son las que una institución financiera hace. Una institución financiera, como te decía antes, compra activos, conserva y va balanceando mes a mes. Pero no compra un lote de acciones de Apple para venderlos en 3 minutos. Los compra y los conserva y aguanta si el mercado... Y de pronto ya acá, cuando llegan los financieros Power Rangers, ya deciden si las van a vender o no y se tardan hasta en decidir, porque para analizar se tardan horas, ¿no? Entonces, esto es dinámico. Esto tienes que decidir en minutos si liquidas o no la posición, y si abres otro la liquidas. Es diferente porque no estás buscando el valor intrínseco del activo, estás buscando el potencial utilidad de la transacción. Allá es distinto, porque como allá manejan capitales colectivos, tienen incluso cierta responsabilidad con los usuarios. Entonces, si tienen que buscar activos que sean AAA, ¿no? Por la forma en cómo operan. Pero no por ello confundir que esto no es posible, ¿no? Y ni siquiera estoy hablando de blockchain, porque esto se puede hacer en acciones, en derivados, en materias primas, en divisas, por supuesto en criptomonedas. Y esto lo puede hacer una persona con un teléfono móvil y capacidad, porque hoy hay manera. No es fácil, también la línea es bien delgada, ¿no? Ahora hay N cantidad de cursos en YouTube donde te dice, hazte trader y gánate $1,000 al día. Es una falacia eso, ¿no? Como cualquier profesión, necesita un montón de entrenamiento, perder dinero, invertirle tiempo, estómago y profesionalizarte. Sí, la curva de aprendizaje es regular en todo. Sí, o sea, es como hoy todo el mundo quiere ser youtuber. No, está cabrón. O sea, que la barrera de acceso permita que cualquiera lo intente, no significa que cualquiera va a tener éxito. Entonces, el trading hoy no tiene barrera de acceso. Hoy cualquiera con una computadora y $1,000 puede empezar su carrera como trader. Pero la verdad, los que se van a profesionalizar es menos del 1%, los que van a vivir del trading, ¿no? Pero es una muestra clara de que cualquiera lo podría hacer, ¿no? De que no tienes que ser una institución financiera para ganarle al mercado 15%, no es cierto. Es complejo, pero es posible. Ahora que nos dices que pues es totalmente válido y posible haciendo un buen manejo del comercio de este tipo de acciones o criptos o commodities, y pues a todos hoy en día nos llegan en nuestras redes sociales invitaciones de gurús financieros, traders magníficos que casi no se equivocan. Ahora que estamos entendiendo cómo sí es posible si se hace de una manera bien gestionada, ¿en qué se debe de fijar la gente que apenas está comenzando en esto y le interesa comenzar a invertir con estas nuevas tecnologías? ¿Qué recomendarías? Bueno, primero, que tú nunca te dejes de educar. Ese es como fundamental, ¿no? Porque entre más entiendas, entre más te involucres, vas a tener más criterios para decidir. Segundo, si quieres puedes aprender a hacerlo por ti mismo, pero eso solamente es para quien quiera profesionalizarse. La gran mayoría no le va a interesar, ¿no? Así que le van a dar su capital a un tercero que tenga un producto fintech que le pueda generar este tipo de rendimientos. Entonces, si le vas a dar capital a un tercero, yo creo que lo importante es que puedas primero entender qué hacen. Si no entiendes qué hacen, no te metas. Entonces, a lo mejor es algo bueno, pero si tú no le entiendes, entonces estudia un poquito más. Estás apostando. Exactamente, estás apostando. Pregunta lo que tengas que preguntar o asesórate con alguien que sepa del tema o estudia más hasta que puedas entender cómo funciona, que puedas entender cuál es el riesgo que existe, cuál es el peor escenario, cómo lo hacen, por qué sí puede funcionar y por qué no. Entonces, no te involucres en algo que no entiendas. Cuarto punto.
entendiendo que el riesgo siempre va a estar presente, pues tratar de disminuirlo. ¿Cómo lo puedes disminuir? Primero, creo que es muy importante el récord de quién te ofrece el producto que te ofrece, ¿no? O sea, que sepas si esa alternativa o la gente detrás de esa alternativa o esa persona o esa empresa o ese proyecto, pues tiene la primera vez que lo hace, tiene experiencia, lo ha hecho antes con éxito o cuánto tiempo lleva haciéndolo, etcétera. Que tenga un buen background, ¿no? Porque si es algo completamente nuevo y no tiene cara y nadie sabe quién es o quiénes están detrás, pues puede ser legítimo, pero hay más posibilidad de que tal vez no lo sea, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender quién te ofrece el servicio o el producto que vas a adquirir y qué ha hecho antes, ¿no? Otras características, entre más volumen gestionen y más tiempo tengan, creo que es más funcionando bien, creo que es otro punto importante, porque no es lo mismo gestionar poquito volumen, que conforme el volumen crece es más complicado gestionarlo con el mismo nivel de performance. Entonces, un negocio de esas características o una alternativa que crece el volumen y sigue en cumplimiento, creo que es algo importante, porque los modelos que no son legítimos, que quizá tienen con alevosía la intención de dañar al usuario, de tomarle sus fondos y salir corriendo, cosa que existe y nunca va a dejar de existir. Generalmente un modelo de esas características, como no tiene actividad productiva detrás, se vuelve insostenible muy rápido. Entonces, a los pocos meses, menos de un año, eso se acaba rápido. Entonces, si algo ya maduró por un año o más y maneja volumen grande, no hay manera de que eso se sostenga a menos que sí están haciendo lo que dicen que hacen, ¿no? Creo que es otro punto importante. Entonces, en resumen, no te metas si no entiendes. Trata de entender todos los riesgos involucrados. Si te dicen que no hay riesgo, sal corriendo. Si te dicen que hay tasa fija, si te dicen que hay una promesa de retorno a X tiempo de multiplicación, si te dicen que es para siempre, si te dicen que no puede pasar nada, sal corriendo. Es mucho más sano que te expliquen todos los riesgos que existan y que los comprendas, porque te existen inevitablemente. Entonces, entiende en qué te estás metiendo. Segunda, busca entender quién lo está haciendo y qué back tiene. Y tercero, si es algo que gestiona muy buen capital o grande y tiene ya un año más haciéndolo, pues por el mismo hecho es como evidente que la actividad existe. Es muy complejo con estas tasas tan altas, porque luego la gente dice, no, pero Bernie Madoff hasta fue 16 años a no sé quién. O sea, sí, pero con un 15% al año, ¿no? Y ella era un súper empresario, claro, en ¿no? Italia, ¿no? Pero con tasas pues altas, o sea, decentes, digamos, o sea, creíbles, pues. Uh-huh. Pero una tasa mensual alta de más de un 5%, si la actividad no es real, no se puede sostener por meses, ¿eh? O sea, sí, no hay manera. Por más que seas el jinete sin cabeza, o sea, no se puede, ¿no? Entonces, si la tasa es una tasa mensual y es alta, y el volumen que ya gestionan es alto, y el negocio o el producto tienen funcionando más de un año, es muy probablemente que sea legítimo y que la actividad sí existe, porque es muy complejo mantenerlo vivo si la actividad no es real. Por supuesto. Mi Dani, súper interesante y espero que las personas hayan podido ampliar sus horizontes en torno a esto, que hay tanta desinformación, tantos mitos y realidades. ¿Alguna cosa más que te gustaría hablar, que no hemos hablado, que te gustaría agregar para el público que te ve? Bueno, yo creo que la gente tiene que animarse porque, mira, ¿cuál es la motivación de un inversionista? Pues tener mayores ingresos de mejor calidad para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, al final creo que detrás de la motivación real de alguien por hacer eso, tiene que tener claro qué es lo que quiere lograr. Patrón de éxito número 1 para emprender o para invertir es que tengas un motivo lo suficientemente fuerte para hacerlo. Si tú tienes claro qué es lo que tú quieres lograr como persona, haces un plan de vida, tienes metas establecidas, entonces tienes la resiliencia que se necesita en el mundo del emprendimiento para no desistir y en el mundo de la inversión para no parar de estudiar y para que a pesar de que algunas inversiones no resulten, porque no todas van a funcionar, tener la capacidad para, en vez de deprimirte y en vez de renegar y quejarte, tener el estómago para seguir estudiando, para analizar por qué pasó lo que pasó, para analizar en qué te equivocaste cuando decidiste y volver a reunir capital para volver a intentarlo con un poco más de experiencia. Pero esa motivación venga de que tengas un motivo lo suficientemente fuerte. Suena romántico, pero es el principio de éxito número 1 en general para hacer riqueza. Un ancla poderosa. Sí. Y bueno, yo quisiera decir que como
somos parte de loquitos. Yo invertí empezando como un novato y hasta que no le hicimos caso a un experto, nos empezó a ir bien. Así que una recomendación que yo daría, además de la de Dani, es júntate con la gente que realmente sabe. Un mentor, es lo que sea, ¿no? O sea, si tú quieres aprender una habilidad musical, pues busca a alguien que lo sepa hacer. Quieres aprender artes marciales, ve con alguien que ya tiene la experiencia. En el mundo de la inversión, pues por sentido común es igual, ¿no? Es recomendable que tengas un mentor que te pueda dar consejería, que ya haya tenido éxito en el tipo de instrumento que te quieres involucrar. Porque si quieres invertir en un producto fintech, pero vas y le preguntas a un banquero, es como decir, oye, Frank, quiero aprender a jugar básquetbol, entonces tú que eres máster en artes marciales, enséñame. No viene al caso. No viene al caso, ¿no? Entonces, si quieres aprender estos instrumentos, busca a alguien que ya haya tenido éxito invirtiendo en estos instrumentos, que te pueda dar mentoría al respecto de lo que le ha resultado y de lo que no le ha resultado. Por supuesto. Mi Dani Boy, te agradezco muchísimo tu tiempo. Un gusto. Esto fue Mitos y Realidades del Mundo de Blockchain con Dani Ortiz. No se vayan, nos vemos en la próxima Mundo Disruptivo.